Hello, ¿cómo están? ¿Cómo estamos todos? Digo, aquí me siento solito, volteo, veo la pantalla y todavía no me llega nadie. Pero es que como que estamos en una semana que estoy seguro se va a ir así rapidito corriendo, porque pues el lunes de la semana entrante no hay actividades. Muchos me imagino que ya desde el día viernes corren. Me acuerdo de aquella canción de Chava Flores, Sábado Distrito Federal. Bueno, pues creo que esta vez va a ser desde el viernes. Desde el viernes se me hace que a varios no les voy a ver, pero pues normalito. Los días en los que aprovechamos estos fines de semana largo, como el 16 de septiembre, que pues lamentablemente no nos van a ver, no vamos a estar. Es un día que por ley se supone que no debo de trabajar, pero estando en casa creo que trabajo más. Yo por mí me enlazo, pero ni modo, el lunes hay que descansar. La semana entrante no nos vamos a ver. Y así que qué linda tarde, qué bueno verlos. Les comento, nuestra amiga Lindsay Garnica, pues como ustedes saben, va a estar fuera, de hecho está entrando y saliendo del país. Quienes la siguen en redes tienen esa fortuna, pues saben que sale por trabajo y cuando menos a darse sus paseadas. Pero sí, se tomó un tiempo libre y hasta el día 6 de octubre ya la debemos de tener por aquí de nueva cuenta con nosotros. Anita Clemente tiene ahorita un contratiempo. De hecho, esperemos que realmente lo pueda resolver ahorita y pueda ingresar con nosotros. Eh, pues, mientras tanto, no quiero aburrirlos. Espero que no sea que hoy me lleve la sesión aquí solito con todos ustedes, que además sería un privilegio. ¿Y qué les parece si en lo que vamos, pues, platicando, en lo que recordamos, lo que vimos la semana pasada, les comento, les voy platicando a los 35 que estaban justamente cuando se abrió la señal, cuando se abrió la transmisión, escucharon que hablaban del Congreso Internacional de Daños. Bueno, pues de eso quiero platicarles. Tocayo, qué bueno que estás aquí. Mientras tanto, en lo que entra bien tu audio y nos saludas, déjame mandar un mensaje a Don Omar allá al Olimpo. Don Omar, ¿nos compartes facultades para transmitir? Tocayo, buenas tardes. Listo, buenas Perdono. tardes. Tocayo, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Qué gusto, qué placer. Igualmente. ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? ¿Qué tal fue el fin de Mm, semana? Bien, tranquilo aquí, haciendo labores de casa. Labores de la casa. Ya ves, nunca falta que arreglar una puerta, que arreglar algo del carro y Ah, tratar de descansar. te sale barato. Si es así, te sale barato. Sí, la verdad sí. Aquí estoy viendo que, mira, tenemos invitado aquí en Hermosillo, está don Ricardo Vargas de pasada por acá. Y don Omar me dice que ya tengo privilegios del Olimpo para transmitir. Bueno, pues eh, quiero comenzar hoy, pues aparte de que vamos a estar, pues yo creo ya cerrando por fin el ciclo de del cual estamos hablando de las coberturas básicas, primero que comenzamos con contenidos y luego nos mudamos a edificio, pero quiero hablarles así, me siento contento, así, guau, late el corazoncito, de que me han estado invitando a congresos en la MASFAC. Así que por allá el nene sale de viaje, agarra ruta para estar con ustedes, con muchos, en varios congresos, al menos son tres ya los que estoy confirmado, cosa que de veras a mí me da muchísimo gusto. Y pues quise tomar esto al inicio de esta charla dañera, pues porque la verdad a mí me emociona cuando se trata de estar en vivo frente a todos ustedes. De hecho, pues, hace 2 meses
anduve por Monclova, anduve por Mazatlán, pero pues tengo nuevo calendario. Así que por ahí nos vamos a estar viendo en el Congreso Internacional de Daños, que empieza el 23 al 25 de octubre. Ya falta un mes. Digo, aquellos que no se hayan inscrito, por Dios, que esperan. Eh, a mí me place muchísimo cuando veo que se juntan asociaciones como Alzum, que participa AMIS, que vienen asociaciones dedicadas a la resiliencia, y dices, cuando ves a los ponentes, y yo los conozco a todos, porque a lo largo de años, cuando no debiera yo decir de décadas, pues te vas involucrando con diferentes actores que trabajan, que están aquí contigo, no solamente por el tema propio directo del seguro, sino por todo lo que significa eh, análisis, gestión de riesgos, riesgos sociales, riesgos privados, riesgos marítimos, y cuando tenemos una oportunidad de contar como va a ser el mes entrante, componentes que vienen y detalle internacional de ARRAIZ, que forma parte de la ONU como un organismo especializado en resiliencia social, Alzum, especializados como asociación de aseguradoras marítimas, y que tenemos también a la Asociación de Profesionales en Resiliencia, que mi amiguísimo Eric lidera y realmente es un difusor y un comunicador eficiente. Si no te has inscrito, hazlo. Por ahí vamos a estar entre esos días 23 al 25 de octubre. Ya estamos confirmados, Ana Clemente, a más tardecito que se pueda conectar. Le vamos a pedir que nos platique sobre su tema, el oro verde, las pymes. Lindsay Garnica, como siempre, que nos trae lo último de lo último de lo último del seguro aeroespacial allá y del seguro marítimo, porque dice y nos comparte que sus bases son similares, que sus principios son comunes, y siempre escuchar tanto a Lindsay como a Anita es verdaderamente un, pues, un disfrute. Por mi parte, estaré ahí trabajando, platicando. Mi charla tratará sobre la satisfacción mutua, qué y cómo satisface la aseguradora al asegurado y el asegurado al asegurador. Yo creo que por ahí nos vamos a entretener, temas relevantes. Tocayito, aquí dejo de transmitir un segundo para preguntarte, ¿cómo ves? ¿Cómo ves con estos temazos en el Congreso Internacional del Seguro de Daños? No te oímos, no te oímos. Que te dejen hablar, que te den permiso. Ahí está, me quedé mudo un rato. Este, bueno, son temas que todos debemos estar al pendiente de ellos, tanto actualizarnos, seguir preparándonos y estudiando, y verlo desde el enfoque voy a decirlo así, como de un mentor, ¿sí? Como de un mentor que nos lleva camino adelantado, tanto en el conocimiento como en la ejecución, en la experiencia. Y hay temas que por más que digamos que manejamos, que conocemos, la realidad es que no. Esto es, estamos en un medio sumamente cambiante, no tenemos lo que aprendimos hace un mes, a lo mejor entre 2 meses, ya tuvo un pequeño giro que ya cambió el asunto. Entonces hay que asistir para estar al pie del cañón. Sí, sí, tocayo, pues mira, yo qué puedo comentar si estoy haciendo algo que es literalmente una promoción por todo lo que Amasfac te ofrece, que además a mí me place muchísimo que quienes estamos en los lunes dañeros prácticamente somos ya un parte del mecanismo.
ya estamos engrasados en la actividad y que algunos terceros que no vendemos seguros como Lince o como tu servidor, pero estamos insertos dentro de Amasfac hace, en mi caso, pues, tal vez más de 10 años, que estuve en mi primer congreso en Mazatlán, yo creo hace 20 años. Imagínate. Bueno, luego estaré en Querétaro en una fecha del 26 de noviembre. En ese congreso, pues esta sección de Querétaro va a desarrollar su congreso basado en autos. Y ahí voy a estar también porque daños también involucra principios que son comunes dentro de coberturas tales como la de automóviles. Ahí vamos a estar hablando sobre la satisfacción garantizada, ajá, o la expectativa de la satisfacción, o la satisfacción y su expectativa. ¿Por qué? Porque no hay otro elemento, no hay otro momento del cual se espera tanto de ambas partes como es en el momento del siniestro. Y autos, pues reconozcámoslo, es una de las coberturas que por antonomasia tiene siniestros permanentemente para las compañías de seguros. Vamos a estar ahí charlando. Y en Mazatlán después nos vamos, aparentemente, aunque eso se puede mover todavía, estaríamos programados 15 y 16 de noviembre. Luego podría ser que se mueva a la siguiente semana. Espero que no se me empalme con el tema de Querétaro, pero en fin, quería yo comunicarles en lo que vamos empezando realmente con nuestra charla del día de hoy. Tocayito, danos así una recordadita rápida. ¿Qué platicamos la semana pasada? ¿De qué te Bueno, acuerdas? ¿de qué me acuerdo? ¿De qué ¿De no qué me te acuerdas? acuerdo? Son 2 horas de charla. Bueno, estamos viendo la parte de vimos, bueno, voy a resumir de todo, la parte de los contenidos y nos trabamos por ahí un poquito en la parte de cómo valorar la suma asegurada en los costos que por ahí Ana nos dio una, una explicada rápida cómo manejarlo, pero por ahí nos prometió que luego nos iba a dar algo de más específico, pues, para entenderlo mejor. Y nos quedamos en lo que es edificio, cómo valorar el edificio, cómo asegurarlo, qué tener en cuenta, qué no tener en cuenta para el mismo. Correcto, correcto, tocayo. De hecho, eh, pues sí, decidí, me imaginé esta imagen que acabo de proyectar hace unos instantes, aquellos que recordamos los cassettes que decías, hay que rebobinar el cassette, hay que darle cuerda. Pues es porque damos por sentado que las definiciones las conocemos, que estamos simplemente porque vendemos o colocamos, intermediamos o estamos dentro del sistema desde hace décadas algunos, que damos por sentado el conocimiento. Y pues aquí a veces venimos a decirte, hey, necesitamos repasar, necesitamos seguir estudiando. Yo quisiera imaginarme que un médico, un cirujano que no ha practicado algún tipo de cirugía después de 10 años, pues necesariamente debe de estudiar, de revisar qué nuevos procedimientos o incluso qué nuevos instrumentales habrá respecto de lo que solía hacer. Bueno, pues yo creo que el seguro es exactamente lo mismo. Y como los contratos ya no son como hace, yo los conocía, 30 años o más, donde las definiciones eran realmente menos, los contratos eran menos numerosos. Hoy veo pólizas de veras, lo juro, cuando veo 176 páginas o pegándole a las 200, pues, ¿quién lee medio kilo de papel? ¿Quién revisa y lee 200 hojas de póliza? Pues lo tienes que hacer tú. Y la semana pasada estuvimos charlando sobre estas definiciones de cómo las pólizas de seguro del ramo de daños, incendio, coberturas aliadas,
me llegan a definir o nos llegan a definir eh, las infraestructuras que pretendemos asegurar. Tocayito, ¿qué me platicas de esto? Bueno, antes que nada, yo quisiera pedirte un favor, que Hasta siempre he tenido dos. la duda de cómo era. Antiguamente, con algunos suscriptores o algunos jefes de compañías, eh, la tarifa era la misma para todas las compañías, básicamente. Era Ok. básicamente el mismo producto, pero mencionaban que se competía por ingeniería. ¿Tú sabes cómo era eso? Sí, tocayo, mira, a mí en algún momento de mi vida todavía me tocó hacer cálculo, arrastrar el lápiz para sacar cuotas específicas. Entonces tú decías, esta es la cuota que corresponde al edificio. Teníamos y podíamos hacer algunos análisis respecto de los materiales que componían el edificio. De hecho, la definición tradicional era construcción maciza y no maciza. Inclusive una construcción maciza podía componerse de lámina. La no maciza tenía que ser única y exclusivamente en aquellos ayeres, mm, pues manufacturado el inmueble, el edificio, con materiales ligeros. Y ahí cabían aquellos materiales en base a maderas, tejamanil, palma y algunos otros ligeros. De hecho, así se definía. Esto es construcción maciza y no maciza. Y de ahí ya partíamos a algunos razonamientos de distancia. Esto es, a qué distancia se encuentran las áreas de fuego. Y entonces determinabas, estoy dentro de 15 metros, hasta 25 metros de distancia de otros cuerpos constructivos. Luego empezabas a analizar si el inmueble correspondía a una construcción de tipo superior. De tipo superior significaba que las columnas tenían un mínimo de anchura, y a partir de ahí podías ya decir, ok, corresponde a una construcción superior o no, una construcción ordinaria. Luego se definía por la altura y claro, por supuesto, había algunas otras variables para el cálculo de esas cuotas, que siempre el objetivo era eh, buscar aquellos descuentos a los que podía acceder el asegurado, basado en la existencia de sus protecciones contra incendio. Y cada una estaba calculada para que pudiera el inspector de riesgo, que es algo de lo que hice junto con el ajuste, establecer ciertos parámetros que, por un lado, son cualitativos y transformábamos en cuantitativos para poder decir, de una puntuación de peligro, de riesgo, en función de los materiales constructivos, en función de altura y todo lo que acabo de enunciar, veíamos si había en algunos casos que recargar cuota y en otros reducirla para llegar a aquella cuota, a aquel valor prima, al millar, por el cual la compañía de seguros le era conveniente ofertar una propuesta económica. Entonces, sí, se hacía inspección, yo salía continuamente de viaje, estuve algunos años, pues casi 5 años que salía yo a visitar infraestructuras y pues fue toda una época porque en ese periodo algunos miles de millones de dólares en valores asegurados, arrastré el lápiz y establecí si debían de tener el beneficio de descuentos o no. Una época Ok. en la que creo que aprendí muchísimo. Sí. Espero haberte Bueno, dado orientación, tocallito. no, sí, 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 y lo que me lleva al tema de lo que estuvimos viendo, de lo que son las coberturas aliadas. Eh, bueno, en parte esa inspección la tenemos que, y ahora la llevamos a cabo nosotros para conocer el riesgo de cada uno de nuestros asegurados y Ajá. eh, saber, saber qué coberturas son las que más le convienen, ¿no?
si es, por ejemplo, una póliza a riesgos nombrados o una póliza a todo riesgo, ¿sí? Todo va a depender mucho de las exclusiones, creo yo, no nomás del alcance de la cobertura que pueda Ajá. tener cada una de los tipos de pólizas y obviamente de la compañía que cada quien prefiera manejar. Bueno, ya hoy se compite por precio, tenemos algunos otros criterios a la hora de salir a competir por el negocio y luego las propias definiciones que tiene cada póliza de seguro. Entonces, pues en el momento en que yo salgo como asegurador y me coloco y voy y hago negociaciones particulares con mis reaseguradores, ya sea en contratos o facultando, pues mi reasegurador, me estoy poniendo en la persona de la aseguradora, mi Sí, sí, reasegurador no va a estar aceptando que así como sea, esté yo cambiando definiciones, primero porque nada, porque son relaciones contractuales. Entonces, entre ellos también se ponen de acuerdo. Y van a decir, vamos a ver cómo le llamas tú o qué definición tienes para inmueble, para una estructura, para un local. Y no te tienes que salir de ahí, porque a partir de ello, el asegurador registra sus productos y, por supuesto, los coloca en el mercado mexicano. Para todos aquellos que no tenían una idea más o menos de cómo se fijaba la cuota o el sentido y el porqué de establecer una definición del edificio, pues creo que ya empezamos a buscar cómo aterrizarlo. Sí, ya ahorita anduve como mosquito ahí dando la vuelta, zumbando, pero hay que caer en la definición. Y esto lo pusimos la semana pasada, pero ahorita le vamos a dar carácter técnico, carácter económico. Ujú. Pero las diferencias cuando tenemos, pues, opiniones diferenciadas a la hora del siniestro, sobre todo. Por ejemplo, tengo un edificio, por aquí en la ciudad hay uno, que tiene, estructuralmente hablando, una liga a una sección, a una área de estacionamiento. Y luego otra del inmueble, ajá, que transmite su propio peso ujú, de ese estacionamiento ya de manera separada. Pero tú por fuera no identificas cuántas estructuras que transmiten su propio peso al suelo están formando parte de ese cuerpo. Entonces, aún así nos cuesta trabajo identificarlo porque dices, bueno, ¿cuál es el criterio? Su armadura, su esqueleto, su armazón, si es un, como dice esta definición, un solo elemento indivisible, o si se trata de una estructura que transmite de manera independiente su peso al suelo, porque puede estar prácticamente ligada o separada por simples juntas frías, así se le llama en ingeniería, con otro cuerpo completamente diferente y entonces tendrías dos estructuras. Y esto tiene mucho que ver porque incluso todavía hace pocos años teníamos que los deducibles en algunas coberturas, sobre todo las catastróficas, se aplicaban por estructura. Y entonces tú decías, bueno, si la suma asegurada es una sola, y teníamos que hacer un esfuerzo por buscar la separación de los valores de cada estructura para aplicar el deducible de manera unitaria a cada cuerpo. Como puedes ver, tocallito, esto empieza a complicarnos un poco las definiciones. ¿Qué te parece si entonces, en lo que vamos avanzando, pues me dices si tenemos aquí, ya veo que se activaron preguntas. es para comentar de que no se veía la Oh, diapositiva. aquí No, me decía pero que sí se veía, no se veía en negro. se veía en negro. ¿Sí? Ah, caray, que no sé qué está pasando entonces. A Ahí ver, está, digan, ahí está, ya. no se ve. Bien. Oye, pero yo tengo una duda en relación a ver si estoy bien a lo que mencionas en cuestión de las estructuras. En este caso, ¿se puede considerar o es algo similar
considera dos estructuras o una sola estructura según el anclaje a lo que vendría siendo eh, área de fuego, cuando se están edificios comunicados por estacionamientos, por ejemplo, por abajo. Grandiosa pregunta, tocayo. Grandiosa pregunta. En lo que ves las preguntas que ya nos escribieron, te voy dando una respuesta. Mira, el área de fuego lo que plantea es que haya una separación entre un cuerpo y otro. De hecho, este cuerpo puede tener a su vez varios pilares o varias cimentaciones que no estén compartidas y que estén transmitiendo secciones de peso de manera completamente independiente al inmueble. Es como si te dijera, veamos por ejemplo la taza y aquí le decimos soda. Tú ves desde algunos ángulos como si se tratase de un solo cuerpo, pero en realidad cada una está transmitiendo su peso al suelo de manera independiente. Ahora imagínate, te pido que imagines que esos cuerpos están separados por distancias. Bueno, el área de fuego lo que te dice es que si las construcciones son macizas, pues se te pide que para calificación de riesgo establezca si están a más de 15 metros de distancia. De hecho, en Europa se toman menores distancias porque las medidas de protección contra el fuego son mucho más depuradas, mucho más especializadas. Al terminar esta charla, les vamos a dar una primicia de lo que va a ser nuestra siguiente charla, y es justamente en temas de este tipo de protección. Así que, tocallito, lo que tienes es una diferencia de distancias. Si tienes estructuras en base a madera, en base a construcción ligera, vamos a suponer que estás en un hotel de playa, si la palapa principal está a menos de 25 metros de los edificios, se considera que está en la misma área de fuego. No puedes decidir tú si estás a menos de 25 metros de distancia, que son dos áreas independientes. Sin embargo, los seguros te permiten calificar como riesgos diferenciados, separados por distancia, si entre una infraestructura de tipo ligero, madera sobre todo, tejamanil, palma, están a más de 25 metros de los cuerpos principales. Entonces la aseguradora respira un poco y dice, bueno, no va a ser entonces, en teoría, un facilitador del paso de fuego la propia palapa. Así que de ahí deviene la distancia. ¿Qué preguntas tenemos, tocallito? Pero de momento no hay preguntas, eran nada más comentarios de que no se veía la diapositiva. Ah, perfecto. Entonces continuamos. Y me interrumpes incluso si en algún momento llega a estar en negro la pantalla, ¿eh? Ok, Bueno, ahora quiero que pasemos el inmueble a la definición de inmueble, pensando en que no pueda ser igual la estructura, ¿ok? Y lo voy a definir así. Primero voy a darte la definición que me dicen la mayoría de los códigos civiles en el país. Y te dicen, es el predio, un inmueble es el predio y todo lo que se encuentra adosado a él. Entonces, de ahí es donde generalmente tenemos esa definición clásica de que si yo pudiera voltear el edificio y lo que no se caiga, eso es una estructura. Pero pues inmueble me está diciendo el predio y lo adicionado a él. Ahí entonces las excluyentes tienen que ser muy precisas, como generalmente es, para decirte, yo no te aseguro pues el terreno, aunque te diga que aseguro inmueble. Alguna vez ya me tocó en un siniestro bastante interesante en Tijuana, que un cerro rellenado cayó una porción del mismo, algo así como 700 metros cúbicos de materiales.
y la póliza aseguraba un inmueble y no me excluía expresamente las tierras. Inclusive se trataba de un área rellenada. Entonces, en mi opinión, el siniestro era procedente. ¿Por qué? Porque era consistente con la definición del Código Civil y consistente con la definición de la póliza. Claro, estoy hablando de excepciones porque la mayoría hoy de las pólizas, si no es que el 100%, ya me dicen yo no te aseguro los terrenos, pero dentro del inmueble entonces sí cabrían todas esas inversiones, todas esas infraestructuras como andadores, caminos, muros perimetrales, aunque no estén unidos a la estructura principal. Estarían amparados, salvo que estén expresamente excluidos, pues todas las áreas de landscaping, esto es todo el área verde, estarían amparados luminarias, estarían amparados pues una serie de inversiones que mientras no se diga que estén expresamente excluidas, estarían, por consiguiente, formando parte de la póliza, cuando ésta dice que lo que asegura es un inmueble. Entonces, eh, quiero que todos nosotros nos vayamos poniendo en la mente de el que redactó la póliza, y pues sobre todo tú, que si no acostumbras irte a leer aquello por lo que cotizas, y que tú salgas creyendo que estás cotizando para asegurar un inmueble, porque a tu cliente sí le interesa en la cobertura de incendio y aliadas tener amparados todas sus áreas exteriores, todas sus canchas, qué sé yo, ahorita te voy a poner una imagen. Bueno, pues, ¿qué tal si tu En, póliza te dice que solamente asegura edificio? Y tú saliste pensando que pues, declaraste toda la suma asegurada y que por lo tanto tienes construcción plena, aseguramiento pleno. Bueno, pues tienes problemas. ¿Tocayo, algún comentario? sí, entonces, nada más, aquí lo que sí hay que tener mucho cuidado es con saber qué bienes son bajo convenio expreso. Sí, como tú lo mencionabas, las luminarias, como pueden ser las palapas o pueden ser albercas, antenas que se puedan tener fuera de la edificación principal, ¿no? Bueno, es que, Tocayo, si la intención es asegurar lo que esté dentro del predio, pues que yo conozca, lo estoy leyendo ahorita aquí en el chat, pues un hotel de playa no puede asegurar la playa porque eso ya es zona federal. Y tenemos además una zona cambiante según el rompimiento de marea, y eso te va a cambiar en el día y en el año, pero pues las zonas de playa son áreas federales y por lo tanto ya no son de interés aunque asegures el inmueble. Claro que si tu inmueble ya se extiende hasta ciertos metros de playa, más allá del rompimiento de la ola, que le alcance a tocar algo de playa, de arenas, pues qué padre, ¿no? Pero, y si no tenía la intención la aseguradora de ampararlo, ten en cuenta que debe de ser expresamente lo que excluye. Yo tengo una teoría en cuanto a la satisfacción garantizada, que es que las pólizas de seguro operan por sus excluyentes, no por las definiciones de cobertura. Pero eso ya es otro tema, ¿eh? Porque si yo te dijese, quiero que lo razones así, tocayo, y lo voy a proyectar otra vez, que estoy asegurando, y esa es mi definición de póliza, un inmueble, ah, caray, se me fue, un inmueble, ajá. Y por otro lado, en párrafo seguido, te digo, y toda construcción accesoria, pues ya viene a resultar en una redundancia, porque el inmueble sería todo lo que se encuentre dentro del área catastralmente registrada. Y de ahí es de donde sale el comentario que hice la semana pasada, que ¿qué sucede cuando
hago constar en la póliza, en una carátula, solamente un lote, cuando el predio pueda estar compuesto de varios lotes. Ujú. Entonces, ya tendríamos algunos problemitas ahí nuevamente. Se ve la imagen, ¿verdad? Porque aquí estoy leyendo Sí, que no se sí se ve. ve, sí Ah, se ve. O yo lo estoy viendo, sí. perfecto. Entonces, bueno, vamos a ponerle Jorge al niño. Decía una frase de mi madre. Es que es relativamente fácil poder identificar, por ejemplo, si yo solamente quiero asegurar un local dentro de un inmueble. Ujú. Imagínate que tienes, voy a hablar de un doble condominio, dos torres, ah, y dentro de esas dos torres, pues de hecho están dentro de un inmueble, pero son estructuras separadas, pero tú solamente quieres amparar la edificación, el interés que tienes en el piso número 3 en el número B. Y eso sería un local o tu casa, tu espacio privativo. Si tú te vas a esa definición de local o de tu espacio privativo en tu casa, pues entonces tendrías, a contrario, que no están aseguradas, a menos de que así se explique, a menos de que así se indique, todas las áreas sociales. La semana pasada me pedían que revisara un buen amigo una póliza de Vallarta por un siniestro de temblor de hace justo 2 años. Y me decía, Carlos, es que pues ya va a prescribir, pero muchísimo del daño ocurre y afecta, por ejemplo, las fachadas de las casas y algunas columnas muy particulares que ni siquiera se encuentran dentro del espacio privativo del asegurado. Y dices, oye, pero pues es que revisa tu definición de póliza. Tu póliza es dentro de los muros del espacio privativo del asegurado. Incluso la fachada no es de él, es comunal. Aunque esté dañado justamente en el área que él ocupa, los recubrimientos que dan al exterior, los cristales que dan al exterior, porque todos son iguales, se consideran comunales. Y venimos a tener algunas complicaciones a la hora de definir qué es lo que pretendió asegurar la póliza si no tengo definiciones concretas y que aunque parecen perfectas, no lo son. Aquí entonces viene a privar qué interprete el ajustador o qué facilidades le va a querer dar la aseguradora a su asegurado. Tocayito, ¿tú vives en condominio? No, no en No. casa. Imagínate que tienes una casa, un departamento, mejor dicho, en un condominio vertical. Por un lado tienes el frente, cristalería, y por el otro lado tienes un muro. Y que te dijera la compañía de seguros, es que los recubrimientos del exterior por el lado del muro no te los puedo pagar. Y tus cristales son parte de la fachada. Y las fachadas pues no son áreas comunes. Como que no resulta muy lógico, ¿verdad? ¿Sería la diferencia que hay entre áreas comunales e indivisos? Tu área de indiviso es del muro para adentro. Si algún muro es enteramente tuyo, por ejemplo, el que divida dos recámaras, pues es 100% tu muro. Pero tu muro que te divide con el vecino es una medianía. Eres propietario al 50% de ese muro. De tus acabados, sí, porque están de tu lado. Pero el muro solamente la mitad es tuyo. La otra mitad es de tu vecino. Entonces tú podrías decir, oye, pues la casa de al lado no tenía seguro o no tiene para invertir. Y tú dices, pero pues lo quiero reparar porque está en mi predio, pero no en la definición del contrato. Entonces, si la compañía de seguros viene y te dice, sí, está bien, yo te pago el mundo completo, qué bueno.
pero lo más probable es que te diga que los muros de medianía te va a pagar tus acabados y el 50% del muro que colapsó. La- Una y la vez, otra es, y la otra es que te van a pagar a valor real, no, no a valor de reposición. bueno, eso entraríamos en otra charla, mi estimado tocayo, porque el anticipo por fuerza es el valor real, pero si te aseguraste por el valor de reposición, primero te deben de dar el valor real como anticipo y luego el diferencial. Y hay reglas muy claras. Pero aquí mi objetivo es ponerte a pensar a ti mismo cómo en el momento del siniestro vienen a darse algunas circunstancias que aunque creemos que está fácilmente resuelto, mi local, mi área privativa, mi indiviso dentro de mi casa, y que te digan, esto es común, estas partidas no te las puedo indemnizar. Y entonces tendrías que en algunos inmuebles, en algunas estructuras, se necesita, se vuelve indispensable el aseguramiento de las áreas comunes, en pólizas expresamente diseñadas para eso. Por eso muchas veces que no tenemos contratos tan depurados en México, en otros países como España, que incluso al edificio le llaman el continente, hay productos muy especializados para asegurar lo común. Entonces, ¿qué tendrías que hacer tú si quieres asegurar tu casa en un edificio horizontal o vertical? Pues convenir con la compañía de seguros que te pague las áreas y las inversiones de tus proindivisos, de todo lo que corresponda a tus áreas de tipo común. ¿Por qué? Porque si tienes un daño vas a perder el espacio de tu estacionamiento, la parte que te toca de inversión del muro perimetral, etcétera, etcétera. Así que Sí, la invitación es échale una buena lectura a las pólizas como las estás comercializando, a cómo las verbalizas a tu cliente, para que no deposites una expectativa que al final no sea razonable, porque el contrato va a mandar. Claro, si el contrato es de, interpretable es otra cosa. Dito, Cayo. de, de hecho, bueno, aquí de las preguntas están, bueno, ya creo que ya quedó contestado esto de, ¿y cómo se cubre uno de estos casos para que sí sea pagada en caso de siniestros, o lo pagaría la póliza de RC de las de las áreas comunes? Creo que Bueno, no, pues es no que, aplicaría ninguna de las dos. ¿qué dice tu póliza? Revisa qué dice tu póliza e identifica las inversiones medianeras. En un edificio, una inversión medianera, mi piso, mi losa de piso, es a su vez el techo del de abajo y viceversa con el de arriba. Entonces, si yo tengo una loseta por arriba de la losa, esa es mía, es indudable. Si se daña, te la tienen que pagar. Pero si la inversión llamada losa tuviese daños catastróficos, pues te pagarán la mitad. Es tu inversión garantizada porque compartes propiedad con el de abajo. A esto le llamaríamos copropiedad. Entonces, revisa qué te dice tu póliza. Si alguna vez, mi amigo, que estás del otro lado, que estás escuchando y a lo mejor estás así, ¿por qué me metí en daños? ¿No? Pues a lo mejor no te lo habían platicado con tanta definición, con tanta puntualidad en el pasado. Y si no hay más preguntas, tocallito, porque para irme de volada y acabar con el No tema. es, bueno, nomás como comentario dice, esto es común, lo más común es que nadie sabe lo que sabe, ni el cliente ni el agente, menos el banco. No, pues el banco nada más te va a colocar tu número, él ni siquiera va a hacer un esfuerzo. Aquí veo las preguntas, las condiciones generales de una compañía que termina con y menciona que todos los edificios que estén dentro del mismo número exterior, bueno, está bien. Si alguna póliza te define así para tratar el tema de los inmuebles, adelante. Si dice el 522A, bueno, pues lo que esté dentro del A, eso será una definición adicional, novedosa. Yo lo único que checaría ahí es las exclusiones, ahí está el detalle,
porque la cobertura te puede decir que te cubre todo y entra en confusiones. ¿Qué dice la exclusión o qué dicen las exclusiones? ¿Tú cómo Ahí lo donde, interpretas, tocayo? A ver, primero tú. pues primero las exclusiones, ¿qué es lo que, o sea, de momento me dice que todo lo que esté dentro de un número exterior y creo que todo lo que esté dentro está cubierto, pero luego hay que checar las exclusiones a ver qué me dice. Pues no te Por cubro eso, esto, sí te cubro esto con estas condiciones. por eso verbalizaba yo hace unos minutos que nuestros contratos en realidad se basan en excluyentes antes que en las definiciones de cobertura. Entonces, primero acostumbrémonos a leer las excluyentes. Por ejemplo, aquí yo veo una pregunta de Luis, dice, entonces, ¿cómo debo asegurar un local en el piso 4 con muros compartidos? Dice, ¿y la RC actividades e inmuebles? Pues si tú eres el responsable, pues tú pagarás los daños a los terceros. Y entonces podría ser posible que tu póliza pague por tu daño material y la otra mitad por la RC. Pero si hay que aplicar depreciación en la responsabilidad civil, se tendrá que aplicar. Eso ya es un tema de si la reparación es tan grande que amplía la vida útil de la inversión. Carlos Zamudio tiene su propia teoría de que cuando las reparaciones son menores hasta cierto punto, reponer un muro no me da mayor vida útil al inmueble, se mantiene la de origen. Entonces no tienen por qué depreciarme. Hay compañías de seguros que dicen que te deprecio, te deprecio. Ujú. Yo creo que mientras no se incremente la vida útil, el término es argumentable. Así que veo también, dice, una duda, las casas de Infonavit que tienen muros compartidos, ¿se debe aclarar a la compañía de seguros? Pues es que si la compañía de seguros decide, que no creo que sea muy fácil, que sin que el otro vecino aparezca como asegurado, te daría cobertura plena a muros compartidos, aunque eso signifique el beneficio del tercero, pues negócialo. Yo creo que en esta vida no se obtiene lo que no vas y negocias, ¿no es correcto, mi estimado tocayo? Sí, así es. Ok, Y hay otra que, bueno, nos piden que si puedes definir un poco más las diferencias que hay entre indiviso, proindiviso, copropiedad, área común y área privativa. ok, ok. Algunos de ustedes me supongo que lo preguntan porque viven en un edificio. Tu área de indiviso es donde tú vives. Y cuando compras, en tu escritura te dice, tienes un 3.252 de la totalidad construida. Ah, habitable. ¿Ok? Y generalmente te van a decir, y más un área de aprovechamientos, que se le puede también llamar proindiviso, correspondiente a tu estacionamiento privativo, a tus áreas comunes, que viene a ser un porcentaje de la inversión comunitaria. ¿Qué es la inversión comunitaria? Los pasillos, las escaleras, los muros, los andadores. Entonces, bueno, a mí me ha tocado en algunas inversiones por acá en el norte que se construye en grande, en cotos privados, que adquieres ciertos derechos de porcentaje que llegan a ser tan amplios en metros cuadrados como la casa que compraste. Entonces te dicen, dentro de las áreas habitables tienes este porcentaje, pero dentro del área del predio tienes este otro. ¿Ok? Y entonces la cobertura normalmente va a buscar en la definición de edificio local, en la de casa habitación, amparar tu espacio privativo. Ninguna inversión externa. Así que si tu área de garage está directamente dentro de tu predio, pues tienes ventajas. Ujú. Yo, por ejemplo, tengo unas ciertas inversiones en muros, en herrerías, en techumbres, que
no están directamente ligadas ni transmiten su peso ligado a la casa, pero están dentro del predio. Mi cobertura en incendio me dice que eso está asegurado, pero en fenómenos meteorológicos me dice, pero estas inversiones si quieres las tienes y las puedes asegurar bajo convenio expreso. Así que tocayo, además súmale que las excluyentes de incendio no son las mismas que las de fenómenos o de temblor, o lo que requiere convenio expreso no es igual. Y aquí les voy a presentar una lámina que creo que ya va a venir a, a, a darnos un poquito más de claridad de estas definiciones. ¿Algún comentario mientras, tocayito? No, 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 de momento no, creo que va quedando claro de qué es lo que hay que poner atención, ¿no? Este último dato que mencionas de Bueno, poner chécale muy atención, bien que en no es las lo mismo, preguntas. no es lo mismo checar incendio, estar checando fenómenos hidrometeorológicos en cuestión a coberturas, estar muy al pendiente de qué cubre uno y qué cubre otro. Es correcto. Te encargo ahí entonces que me vayas diciendo si ves algo en la sección de preguntas, no Sí, solamente claro. en el... Bueno, pues quiero mostrarte una foto, a lo mejor estamos hablando aquí en este ejemplo de algo demasiado grande, pero que me da todo tipo de posibilidades para explicártelo. Este es un centro deportivo. No te voy a decir ni de qué ciudad es para que no lo identifiquemos, pero por ahí hasta el nombre tiene. ¿Qué ves? Un área muy grande de estacionamiento, caminos, áreas jardinadas, una cancha de tartán, una cancha de fútbol. Ujú. Tenemos además áreas de construcción, áreas de jogging, canchas de diferentes tipos, ujú, tenis, etcétera, alberca, áreas completamente construidas con diferentes tipos de servicios, porque aquí vas a tener desde sanitarios, baños, spa, restaurante, zonas comunes, hay locales comerciales arrendados, adentro hay frontón, hay una serie de inversiones. Bueno, esto es enorme. Así que quiero que pensemos en los siguientes minutos, que tú traigas a la mente, y aquí me vas a ayudar, tocayo, antes de que yo pase la lámina. Si tu póliza dijera que solamente está asegurado el edificio, ¿qué entenderías tú entonces que es lo asegurado? En incendio y aliadas. No metamos fenómenos meteorológicos. Bueno, creo que mi tocayo se fue por ahí. Se fue a la dimensión desconocida durante un momento. Pero para ti que estás allá en casita o en donde nos oigas, tocayo, volviste. Ya Si aquí pones, andamos, perdón. si pones entonces tu micrófono y te preguntaba yo, si yo te preguntara a ti expresamente, si la definición te dice que solamente está asegurado lo que es el edificio y lo contenido en este centro deportivo, ¿qué es lo que estaría excluido? Bueno, para empezar, estaríamos hablando de Las canchas, las canchas para empezar y lo que tengan las canchas, ¿no? Sistema de riego, gradas, techos, iluminación, este, de todo, lo que me salta, sí, todo, todo, porque fuera del, solamente lo que es edificio estaría amparado. Ujú. hasta la alberca está fuera. Pues es una estructura. Hasta sería discutible a menos de que esté expresamente excluida en incendio. Ujú. Pero, ¿qué sucedería? Ahora vamos a replantearlo de otra manera. Que la póliza que tú contrataste te dijera que para incendio y coberturas aliadas está amparado todo lo que se encuentre dentro del inmueble. Está Es un amparado. poquito complicado porque inmueble tenemos que ir a ver si la póliza no lo define. Bueno, es Porque que va a depender de qué.
qué definiciones esté manejando la póliza. O sea, Es correcto. qué para esta compañía que es inmueble y para esta otra que es inmueble. Ahí es donde va a estar la diferencia. ¿Qué es Pero inmueble muchos para cada salimos, compañía? pero ¿qué pasa cuando salimos y cotizamos y nos dan un precio en la compañía de seguros y tenemos chile dulce y manteca? Que no estamos viendo que en una póliza tenemos una definición y en otra tenemos otra diferente. Entonces tú puedes salir y salir pensando que tienes una cobertura mayor que la que realmente estás suscribiendo, o por otro lado, que tú pretendes una cobertura menor porque solamente quieres asegurar lo que está dentro del edificio. Ajá. Y no todo lo que esté dentro del predio. Y empezamos ya a tener algunos problemas simplemente si no identificamos las diferencias eh, y las definiciones propias de cada póliza a donde salgamos a cotizar. Bueno, Tocayito, ¿alguna preguntita por ahí además? Eh, bueno, aquí como comentario nos dice Luis Vázquez, creo que sería mejor definir como predio y todo lo que esté dentro, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué dice cada compañía? ¿Qué dice cada condiciones generales de qué es predio, qué es edificio, qué es inmueble? Recordémonos que en seguros lo que cuesta menos es porque te están quitando algo, Claro. generalmente. Bueno, si en ese caso la póliza te dice que se está asegurando lo que esté dentro de un edificio, pues entonces tienes que requerir los convenios expresos y lo que tú quieres es asegurar, por ejemplo, las canchas. Porque aquí entonces tendríamos otras definiciones, Tocayo, que van a nacer a partir de lo asegurado. Vamos a suponer que Carlos Zamudio sufre un accidente en un área no asegurada. Me lesiono mientras estoy jugando básquetbol y mi póliza solamente me ampara lo que se encuentra dentro del edificio. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que se ampara? Toda la actividad inmueble del asegurado, porque así dice, por actividades e inmuebles. Me ha tocado de todo. Me ha tocado ajustadores que dicen, oye, pues es que el daño ocurrió, aunque se encuentre dentro del número exterior que dice la póliza, que pues lo amparado es lo que haya, lo que está asegurado y por lo tanto interpretan que su responsabilidad civil emana de las áreas expresamente aseguradas. Y eso Por vendría a ser eso, un sinsentido o un aparente sinsentido cuando te dice que lo asegurado es la responsabilidad del asegurado. pues, digo, obviamente aquí volvemos a lo mismo. Por eso es lo importante de conocer las condiciones generales. A la duda, preguntarle a la compañía o incluso preguntarle al suscriptor qué me estás amparando y qué no me estás amparando. Hasta dónde llega y hasta dónde no me va, a partir de dónde no me va a cubrir. Como en el caso que es, puede que una compañía te diga, de entrada no está, pero bajo convenio expreso sí te amplió la RCA que te cubra en los andadores, por ejemplo, del hotel, del condominio o del parque industrial, por decir algo. A lo mejor de entrada no está, pero hay que solicitarlo bajo convenio expreso. Yo diría que cuando un agente tiene una muy buena comunicación con su suscriptor, con su gerente divisional, con su gerente de ventas, con su director de promotoría, pues tienes que obtener las definiciones si tienes duda. Yo no vengo aquí, yo sí tengo las respuestas. Yo no vengo aquí a convencer a nadie de si estoy verbalizando, porque así va a suceder. Estoy exponiendo las posibles interpretaciones por las formas como se enuncian los contratos. Ujú. Yo, y me atrevo a aseverar, pondría los nombres por escrito y los guardo en una caja fuerte, que hay dos que tres compañías de seguros que te dirían que no está asegurada la responsabilidad civil
de aquellas áreas que no tengan convenio de aseguramiento expreso, aunque se encuentren dentro del predio, aunque se encuentren dentro del inmueble, porque lo que se pretendió asegurar es lo que está dentro del edificio. Entonces, y también te puedo decir que hay compañías de seguros que ni siquiera entrarían en la controversia. Es de mi asegurado la responsabilidad, sale, vamos a analizarlo. Ujú. A ver, aquí, por ejemplo, Emma Pineda nos pone un comentario, creo que nos da base esto. Dice, ya tuve alguna experiencia en donde la aseguradora no te dice o recomienda qué más poner. ¿Cómo nos plantearías tú que deberíamos Bueno, empezar a desarrollar nuestro esquema para poder abarcar todo, o lo mira, más posible, pues? tocayo, yo en algún momento hice algunos análisis comparativos, porque cuando hacía inspección de riesgo, la compañía, una en particular, me pedía hacer análisis incluso de coberturas o de riesgos que no iban a ser asegurables. Entonces, si no se estaban solicitando coberturas expresas mediante convenio expreso y yo sabía que se necesitaban, yo lo apercibía en mis informes, pero yo me daba cuenta desde origen que el intermediario, y aún en riesgos muy grandes, no podía definir justamente como tú lo acabas de decir. Entonces, si yo veía en una instalación de tipo industrial agrícola, agroindustrial, que la póliza que se pretendía cotizar no me estaba diferenciando los hilos, yo tenía que hacer mención expresa, yo hacía mención expresa de los hilos, describía los hilos, las mecanizaciones, para que la compañía de seguros también tuviera la información de que había bienes que requieren convenio expreso, bajo incendio y coberturas aliadas. Entonces, yo a ti, tocayo, y a quien nos escucha del otro lado, le estaría recomendando que tenga una especie de árbol de decisión, una especie de árbol comparativo. Puedes hacer un Excel que te diga primero que nada qué póliza tiene qué definición. Se habla de inmueble o predio, se habla de edificio. Ujú. ¿Por qué? Porque solamente así tú vas a después hacer una clasificación secundaria para saber en ese contrato en particular qué requiere convenio expreso y qué no. Ujú. Pero eso ya es cuestión de disciplina. Sí, por ejemplo, aquí Francisco Javier Reyes nos comenta, entonces, si se tiene un siniestro de algún invitado o tercero en áreas comunes, un andador, un patio del condominio, ¿cómo va a responder el seguro del dueño del departamento? No lo sé, no tengo las condiciones que estarían aplicando a un caso concreto. Para mí, por el hecho de que el asegurado persona física o persona moral tenga una cobertura para amparar su casa habitación o un negocio en particular, está entendido, está dentro del riesgo. Si yo te declaro que soy un centro deportivo y aseguro solamente los daños del inmueble, perdón, del edificio, pero yo ya te declaré mi giro, te declaré de lo que cuento, que no esté asegurado para los daños materiales es otra cosa, pero llegaríamos al supuesto de que hay que analizar caso por caso. Mm. Yo al menos no me quedo con la duda. Carlos Amudio va y revisa y lee. Carlos Amudio va y le dedica un tiempo que yo espero que tú también le dediques. Yo te traigo aquí un resumen de experiencias, pero no te puedo decir cómo lo va a interpretar la aseguradora, porque además no doy nombres de aseguradoras. Así que no podría yo entrar a, mira, aquí vas a sufrir y en esta ni te van a preguntar. Bueno, voy a dar, sí, tocayo, vas a decir algo. No, nada más que como comentario aquí ponen que qué pasa con las coberturas cuando están empaquetadas la famosa cajita feliz.
que en muchos lados pues ya son muy comunes y es lo que por comodidad quieren que se coloque, no que se coloque haciendo un análisis real y que no te da todas las coberturas o todos los beneficios que debe tener la póliza como tal cuando está bien estructurada. Las cajitas felices son para hambre promedio. Ujú. El consumidor promedio requiere una cajita feliz. Así que en cuanto no quepas en la cajita feliz, porque tu hambre o tu antojo requiera de, de una hamburguesa diferenciada, Cuando la pues, Big Mac no te llene, tienes que cambiarte a otra. sin nombres, pero sí, así diríamos. Vete a la de 6 libras. Ajá. Entonces, pues ahí va nuestra definición precisamente, tocayo. A- Acostumbrémonos a leer. Y si no estamos acostumbrados a leer las definiciones, a interiorizar estas posibles diferencias, pues no la vamos a hacer, tocayo. Continuemos un poquito, vamos a ponerle valores, ¿qué te parece? Para ponerle más pimienta todavía a este asunto. Ujú. Este es un ejemplo. Vamos a suponer, y es puramente hipotético, que estamos asegurados a valor de reposición, ¿ok? La inversión, y porque ahorita vi la pregunta, no la soslayé, no la dejé de lado, simplemente que ahorita vamos a entrar. Te recuerda que la aseguradora te tiene que pagar primero el valor real y luego el diferencial. Ahorita tocamos el punto. Entonces, ¿qué sucede si realmente me tuvieran que descontar un bajo seguro? Bueno, yo aquí me estoy imaginando tres conceptos hipotéticos, ¿ok? Si yo hablo de un inmueble o un predio, yo ya estoy hablando del 100% de la inversión como cobertura amparada, ¿ok? Quiero imaginarme nada más por efecto hipotético y no empezar a hablar de bienes en lo particular, que hubiera una póliza que no tenga ningún tipo de, de excluyente o ningún tipo de necesidad de cobertura adicional de manera expresa. Bueno, esa inversión vale 100%. Si tu póliza dice que estás asegurado en esas características, tú tienes que declarar el 100%. Ahora quiero que te imagines que dentro de lo que tú estás asegurando, solamente pretendes asegurar el edificio y que el edificio solamente vale el 60% de la inversión de todo el predio. ¿Por qué? Porque el otro 40% está en muros perimetrales, está en plantas, está en canchas deportivas, está en estacionamientos, en caminos, en andadores. ¿Qué valor tienes que declarar? El valor del edificio, el 60% del total, porque eso es lo que quieres asegurar y eso es lo que literalmente dice la póliza que te van a pagar. Aquí sí, aunque no nos vamos a detener a analizar las coberturas de fenómenos meteorológicos, pero las tengo que enumerar, como todo lo que está en la intemperie o que tiene ciertas características no está asegurado, entonces podría suceder que aquello que no es edificio sea el 40%. Aquí está nuestro valor complementario. 60 más 40, 100%. Entonces, tú en fenómenos meteorológicos tendrías que ir a buscar, aparte del valor del inmueble, el aseguramiento de aquello que está expresamente excluido. No nos vamos a concentrar por hoy en fenómenos meteorológicos para no complicar el ejemplo. Nos vamos a centrar entonces, amigos, en esta parte, en la sección donde dice debajo de incendio, donde estamos asegurando el inmueble o el edificio, y nos vamos a poner un supuesto hipotético, ¿eh? De que me equivoqué y aseguré solamente el 80% de los valores que debí, ¿ok? Entonces,
Si yo estoy asegurando el 80% de todo el valor del inmueble, de todo el valor del predio, tengo un bajo seguro del 20%. Quiero llevarte al ejemplo de que la aseguradora determina un valor real del 50%, o sea, ha consumido vida útil por la mitad de todo el valor asegurado. Entonces, ¿qué tiene que hacer la compañía de seguros? Te tendría que dar un 40% del 100. ¿Por qué? Porque mi valor real es 50. Vamos a ponerle que son pesos. Me tengo que asegurar en 100 pesos, 100 millones, lo que tú quieras. Me aseguré en 80. Mi valor de uso, usado, mi valor real es 50. Ok, tengo un bajo seguro. Tengo un bajo seguro del 20%. ¿Cuánto es el 20% de 50? 10. Entonces la compañía de seguros viene y me dice, Carlos, aquí tienes, te toca el 40% del 100 como anticipo. El otro 40% que estás asegurado, pensando que sea una pérdida total, te lo voy a dar cuando empieces a reinvertir. Y así es como funciona. La compañía de seguros primero me pide que calculemos el valor real, va a checar si la diferenciación de valor es lineal, línea recta. Haremos toda una sesión para cálculo de méritos. En su momento, trabajo siempre vamos a tener, temas nunca nos van a faltar. Pero aquí lo que tienes que comprender tú es que la compañía de seguros, primero, por definición, te paga el valor real. Y cuando gastes la mitad de esta inversión del 40%, te tiene que pagar la diferencia. Hay algunos que interpretan en exceso, que te dicen, no, pues el valor de las inversiones era al menos el 80 y te piden gastar al menos el 40% de la inversión total. O sea, te piden lo que te di en anticipo, lo tienes que gastar para que yo te dé el valor complementario. En algún día, les prometo que vamos a hacer un ejercicio completito de 2 horas únicamente para llegar a clarificar más todo esto. Pero si pensamos en el edificio y mi valor real es la mitad, pues me anticipan 30. Aquí yo no tendría bajo seguro, ¿eh? Yo me aseguré por arriba del valor del edificio. ¿Sí notan? Me equivoqué, sobreaseguré. El edificio, que fue lo que amparé, valía 60 del total. Yo declaré el 80 del total. Estoy sobreasegurado. Oye, tocayo, aquí nos preguntan, es más interesante, nunca había pensado en esta posibilidad. Nos pregunta Luis Vázquez, ¿y qué pasa cuando no reinvierten en el mismo predio y construyen otro lado, una planta en otro predio? Mira, hay textos que dicen que tiene que reconstruir el mismo predio, pero para mí es una cláusula que está en exceso protegiendo un interés, porque mientras la reinversión exista, se paga. Entonces, en mi opinión particular, primero debemos de revisar la póliza, pero luego no hace diferencia si yo quiero reinvertir en otro predio. Mientras no reinvierta en lo que no está asegurado. Tengo que mantener giro el nombre de la empresa asegurada o del asegurado, porque su continuidad es lo que te está dando el beneficio de cobrar el valor de reposición. Pero si quiero cambiar de nombre, voy a cambiar de giro, voy a reinvertir en nuevas y mejores cimentaciones que ni siquiera estaban aseguradas, pues, te va a decir la compañía de seguros que no, ni un experto en reclamos lo va a poder resolver. Así que quiero irte únicamente para ir cerrando esta parte de que te fijes muy bien en las definiciones de la póliza y de qué es lo asegurado o qué no lo es, que normalmente en incendio y coberturas aliadas
tengo estas excluyentes. Silos, edificios incompletos. Ojo, ¿eh? Ojo, tocallito. ¿Nunca has llegado a un hotel que tiene un lobby abierto inmenso, sobre todo en playa, que ni siquiera hay cristales? Sí, Yo sí. claro. Es más, conocí uno que el lobby era una palapa toda inmensa. Bueno, pero ¿qué te dice la póliza? Yo no aseguro bienes incompletos. Ojo, aquí viene la parte importante. Dice, mientras se encuentre expresamente diseñado para operar en tales condiciones. Entonces, el edificio puede estar incompleto, carecer de muros, de puertas, de ventanas, pero si está diseñado para operar así, no necesito cobertura expresa en incendio. ¿Los muros faltantes distribuían carga? No. ¿Está entonces diseñado para operar sin muro? Sí. No requiere convenio expreso. Esa es mi definición. Hay compañías de seguros que llegas y te dicen, no están parados. ¿Por qué? Porque le falta un muro. Sí, eso platícamelo allá en fenómenos meteorológicos. Aquí sí lo estoy. Ujú. Lean bien las definiciones entonces de qué es un edificio incompleto. Me tocan algunos casos que dice la póliza, bardas perimetrales, perfecto. Y las bardas llegan y chocan y se enlazan incluso, se zunchan, se unen con la estructura principal. ¿Era barda perimetral o era una extensión del edificio principal? A veces tenemos ese tipo de controversias al momento de interpretar el contrato. Luego salimos todos con que hay el espíritu del contrato, como si fuera un fantasmita corriendo por la aseguradora, ¿no? ¿Qué te dice la póliza? La buena fe, Pues sí, pero si la póliza nada más habla de bardas perimetrales y hay otras que no lo sean, pues no requieren convenio expreso. Al menos eso es lo que yo interpreto. Lo tengo que ir a ver exactamente la definición, porque si nada más dice bardas y no dice perimetrales, pues entonces todas las bardas que puedan existir dentro del predio, dentro del inmueble, van a requerir convenio expreso. Los murales, aunque estén dentro del edificio, requieren convenio de aseguramiento. Las albercas, dentro o fuera del edificio, requieren convenio expreso. Curiosamente, yo he visto pólizas que no te hablan de albercas que requieran convenio expreso dentro de edificios. Son omisas. Ujú. Te dice que no están aseguradas albercas a la intemperie, en incendio. ¿Ok? Al contrario, las que están dentro del inmueble están aseguradas. Las que están dentro del edificio, perdón. Lo que sí te vas a encontrar en muchísimos casos es que las plantas, los árboles, los animales vivos, etcétera, pueden no tener cobertura en incendio y coberturas aliadas. ¿Qué te ha tocado a ti, tocayo? En las preguntas. Perdón, pero se me seca la boca. ¿A ti qué ha tocado? ¿Has tenido casos así, tocayo? No te oímos, no te oímos. perdón, se me olvida que estoy encallado. No, de momento no me ha tocado ningún caso que yo esté manejando, que yo lleve la cuenta, pero sí, conforme mencionas, pues sí me vienen a la mente predios, negocios que conozco y que pues sí me surge la duda, ¿no? Porque lo que hemos comentado otra vez muchas veces en el chat es, ya vas a un lugar y sin querer empieza uno a hacer inspección, empieza uno a buscar dónde está la salida de emergencia, los extintores, rociadores, cómo está construido, cómo está distribuido, etcétera. Eh, pero algo que a mí siempre me ha costado
digámoslo así, un poco de trabajo, es determinar o ayudar al cliente a determinar el valor. Algo, por ejemplo, que nos pregunta aquí Josefina de la Rosa es, por favor, ¿por qué esté interesante saber cómo vamos a tomar el valor, cómo vamos a determinar la suma asegurada? Porque, ay, si hablamos de valor de reposición, está muy complicado. Lo comentaste tú en alguna ocasión con el huracán Otis. Se calculó a un precio, a un valor de reposición, pero los materiales se fueron a las nubes. Entonces ya aplica el bajo seguro, no aplica el bajo seguro. La semana pasada, perdón, este domingo, pues ayer, ando pensando como si fuera muy lejano en el tiempo, es que trabajo mucho. Iba yo platicando con mi amigo Mero Monreal mientras estábamos en el Amazfactón. Íbamos ahí a paso veloz. Y le iba yo platicando de que estoy atendiendo un buen incendio en una ciudad colonial, donde el asegurado ocupa un edificio de tipo colonial con cierta antigüedad. Y entramos a esa discusión, yo con mi amigo Mero. ¿Qué significa valor de reposición? ¿Cómo lo define la póliza o cómo lo va a interpretar la aseguradora? Porque si tengo un edificio de más de 100 años de antigüedad, que incluso podría estar catalogado en el INA, ujú, entonces no voy a tener acceso a los materiales originarios. Y luego además este inmueble, para mantener la arquitectura, tiene una cantidad de canteras y de materiales propios de la región como recubrimientos y acabados. Entonces te vas que mientras tú puedes reconstruir un inmueble del mismo tipo, tamaño, por 14,500 pesos metro cuadrado, por decir una cantidad, este en lo particular te anda llegando cerca a los 25,000 pesos por metro cuadrado, simplemente porque sus materiales son diferentes. Entonces, yo no te puedo decir que vas a encontrar un estándar, que te vas a meter a internet y vas a encontrar una referencia de precio, porque no voy a poder decirte si son equivalentes, si esta casa habitación tiene una triple altura y tengo el techo en el lobby a 13 metros de altura. Yo conozco casas así aquí en Hermosillo que para manejar la temperatura dejan un lobby abierto muy grande y allá arriba la temperatura está a 40 grados. Aquí abajo con un ventilador y un aire acondicionado estamos a 23. Entonces, esa triple altura te hace mucho más costoso el metro cuadrado. Esta no es una sesión para hablar de los valores de reposición, pero ya, si lo recuerdan, tuvimos ya una sesión con peritos valuadores. Ujú. Y pues a menos de que tengas algún otro comentario por ahí, tocallito, eh, nos faltan prácticamente 2 láminas para que nos preparemos para la salida. No, de momento no, no hay, no veo ninguna otra. A ver, permíteme. Eh, Claro. En lo que les quiero lo que hacer, sí, y nos no, toca no, yo. lo que comenta Matilde aquí es que, bueno, el problema es que luego los vecinos no quieren pagar la parte proporcional de las áreas comunes cuando hay algún siniestro. Claro que Y no. ahí es, pues, valor real, no valor de reposición. Bueno, valor real es porque hay un demérito. Pero yo te vuelvo a insistir, si la compañía de seguros te está aplicando un demérito por algo que no aumenta la vida útil ni del componente ni del total, pues no tendría por qué depreciar, ¿no? Es correcto. No. Hay siempre formas de interpretar. Te voy a dar un ejemplo muy diferente, pero solamente porque hay dudas en este momento, tocayo. Imagínate que tienes un conato de incendio, se genera un fuego muy pequeño, pero combatible, pero se te ahumó la casa, ¿ok? ¿Cada cuánto tiempo pintas el interior de tu casa, tocayo? Cada año, cuando mucho, cada 2 años. ¿Ok? Perfecto. Eh, Eso quiere decir que tú le das una vida útil a tu pintura de tu casa de 2 años. Ahora imagínate que te falló y tomaste la cobertura de tu casa a valor real.
y tiene 2 años que no pintas. Tendría razón la aseguradora de decir, pues ya ni te pago, ya se acabó hasta su valor real. Tú mismo lo repones el valor de la pintura cada 2 años. Bueno, sabiendo lo que sé, no le digo eso a la aseguradora, pinto cada 10 años. Tú tienes que decir la verdad. Todos No, tenemos que decir la verdad. ahí, Quiero, ahí estamos en una bueno, no es controversia, pero sí en un punto bastante delicado para saber, porque como tú lo comentas, un cliente puede tener que pinte cada año, otro que pinta cada 5, y que pintó mira, hace 4. ayer tuve visitas en casa y hay una pared que tiene un contraste con un color verde respecto del resto de la casa. Es para objeto de dar profundidad. Y me pregunta el invitado, oye Carlos, ¿cuándo vas a pintar ese muro? Y yo lo que le dije, ni le muevas, está perfecto el muro. Y no porque yo sea flojo o no quiera invertir en cambiar la imagen, pero el muro no tiene nada. Para mí esa pintura, aunque tenga 10 años, está perfecta. Ajá. Entonces, ¿qué te hace Ahí pintar? está, ahí está la diferencia, no tienes niños. Pues sí, ¿verdad? Si acaso yo. Entonces, yo no necesito pintar cada 2 años. 10 años me parece perfecto para pintar, porque además usé pintura de muy alta calidad. Entonces, ¿por qué me tendría que depreciar la compañía de seguros si se me bombó la casa? Entonces, el valor que le ponemos a la inversión y por lo tanto al cálculo del valor real es caso por caso, mi estimado. Y en muchos se trata de una apreciación del perito de la aseguradora o tu apreciación como asegurado. Porque en mi caso yo diría, pues, puedo pintar cada 10 años, pero porque ya me enfadó el color. Ujú. Lo contrario es que me enfade mi domadora porque ya quiera cambiar el color, pero no por eso puede haberse demeritado ampliamente el valor del trabajo. Así Entonces, que, sí, dime, es caso por caso y bien por bien. y bien Lo por que, bien. sí, caso por caso, bien por bien y riesgo por riesgo. Así que ya después podemos hacer ejercicios, digamos, en noviembre, de casos de siniestro, donde nos imaginemos un ahumado por un conato de siniestro. Mientras, pues seguimos enunciando, y yo veo preguntas, y yo veo preguntas. Tocayo, échale un vistazo, me preocupa. No hay No, nada nuevo, no hay nada. son comentarios. No, no, no. Ahí están las facturas, bueno, a uno que comenta que ahí están las facturas de lo que compra uno, pero pues volvemos a lo mismo. Si hablamos del ahumado, pues no es lo mismo el que pinta cada 5 o 10 o el que pinta cada 2 años. Pues sí, es muy correcto. Por ahí estoy leyendo que dice que pongamos la última lámina. Lo hacemos y avanzamos, porque si no se nos acaba. Y mientras te dejo a quien me está pidiendo la última lámina, este, te voy a hacer una pequeña charla antes de que te me quieras empezar a ir, de que nos quieras abandonar aquí a los Carlos, que como la semana entrante no nos vamos a ver porque es inhábil, 16 de septiembre, la gente, la MASFAC tiene que descansar también, nuestro queridísimo Omar y el resto del equipo técnico en sistemas también tienen el derecho al descanso, pues no nos vemos sino hasta la siguiente semana, el día 23. El día 23 vamos a tener un invitado muy especial. De hecho, es un equipo de gente que son súper expertos en el manejo de los sistemas pasivos de contraincendio. Ya aquí te trajimos no hace mucho a un capitán de bomberos, perito en causa origen de incendio, que nos platicó sobre las diferentes formas activas de los sistemas de contraincendio, extintores, cómo se maneja la presión del agua, etcétera. Pero ya le llegó el momento
a que busquemos conocer un poquito más sobre los sistemas pasivos de protección contra incendio. Cuando me está pidiendo la aseguradora que quiere detectores, ¿cómo lo debo de interpretar? Cuando me está diciendo que quiere sensores, ¿qué significa sensores? ¿De humo, de temperatura? ¿De qué? ¿Cómo detectan? ¿Qué sucede si se va la energía eléctrica? Bueno, como no te tenemos todas las respuestas dentro de 15 días, hoy en 15 días, no te lo pierdas. Es una de esas sesiones que, mira, es vital para poder entender qué significa cuando una compañía de seguros te pone una condición de garantía que a lo mejor ni entiendes y que tú estás viendo que tu cliente tiene ahí detectores. Ujú. Yo tengo en la casa detectores, son de pila, eh, ¿qué es? Tipo D, no están centralizadas, funcionan bajo ciertas características. Vamos a tenerla. Y luego, para cerrar el mes, amigos, eh, bueno, ya, para quien pidió la lámina, ya se las quito. Para cerrar el mes, vamos a tener a Anita Clemente con una sesión completa para ella sola para hablarnos de costo para seguros. Ya ven, ella nos ha tratado de dar ejemplos con hamburguesas, con muchos otros ejemplos de cómo debemos de interpretar cómo se adiciona el costo a un bien, a un objeto, a la mercancía, a un inventario en proceso. Bueno, en el último lunes de este mes, Anita Clemente nos va a dar, con su estilo dicharachero, una buena sesión sobre contabilidad básica para seguros. Así que te vamos a estar esperando. Bueno, nos quedan menos de 30 minutos y vamos a terminar incluso con muy buen tiempo. Veo que pues, se me están yendo algunos, ya somos 169, llegamos a ser casi 180. Aguántense, aguántense tantito. La parte que viene es un poquito ya más ágil. Ujú. Porque vamos a hablar de la extensión de cobertura. ¿Ok? Y es que en algunas pólizas lo he visto como extensión de cubierta, en otros como extensión de cobertura, en otros literal, coberturas aliadas a incendio. ¿Cómo cuántas definiciones has visto así en el título, tocallito? No, pues son bastantes las que comentas, adicionales, aliadas, eh, hay quienes las mencionan como coberturas Como cobertura amplia de amplia. incendio, que no es lo mismo que a todo riesgo, no Es correcto, confundir, no es lo mismo que a todo riesgo. Son las más comunes. es correcto. De hecho, la semana pasada me mandaron una póliza para que le echara yo un vistazo y dentro del contrato de arrendamiento en esta maquiladora, la cláusula de seguro decía que el cliente, el inquilino debería de tomar un seguro de cobertura amplia contra todo riesgo. Y dices, ay, pues ni el que pidió sabe lo que está pidiendo y el que quiere contratar no sabe cómo interpretar, porque más abajo en las siguientes líneas, ese contrato de arrendamiento decía, por la responsabilidad civil en la que puede incurrir el inquilino, el arrendatario. Y dices, por fin, por la responsabilidad civil como arrendatario, por todo riesgo, por la cobertura amplia. Es que no saben no saben ni lo que quieren pedir muchas veces. Te quieren decir, si me pasa algo, pues tú te haces cargo y me garantizas con un seguro. Pero la mayoría de las veces no saben lo que piden. Es como a todos nos pasa, ¿no? Que en el seguro del coche, quiero que me cubra contra todo. Tengo el mejor seguro que me cubre contra todo. Y cuando le empieza a decir, ¿sabes qué? Pues no es cierto, no te cubre contra todo, ni el más que me digas, se van para atrás, ¿no? Creo que Sí, es sí. algo similar.
Bueno, ahorita lo tomo al comentario al aire, tocayo, porque un gran amigo mío, imagínate, lo conozco tal vez hace 25 años, tiene una póliza de auto, me voy a salir tantito del tema, tiene una cobertura dentro de daños materiales llamada de inundación, pero la póliza carece de una definición de agravación de riesgo relativa a inundación y no tiene una cláusula de culpa grave. Y ahorita le están enviando a un agente investigador de esos nombrados siempre con un nombre de una persona que no puedes encontrar en ninguna parte en la web. O sea, no saben ni disimular que están tratando de investigar alguna improcedencia. Pero la póliza no me habla de nada que pudiera limitar la cobertura. El único error de mi amigo como asegurado es que no reportó dentro de los primeros 5 días, porque no sabía que tenía cobertura. Se lo hice saber yo. Entonces, a veces las compañías también reaccionan o sobre reaccionan porque el asegurado en la ignorancia de sus derechos, pues no reporta en tiempo y allá en la revisión les parece sospechoso y por un daño que tal vez llegue a 40,000 pesos, están enviando a un investigador desde la Ciudad de México. Imagínate. En fin, me salí del tema, pero es que luego me apasiono, porque no sé Sin qué es lo que buscan. comentarios. No sé qué es lo que buscan, pero en fin. O sí quiero saberlo, pero no lo quiero verbalizar. Bueno, amigos, la extensión de cobertura, o como quiera que le llame la póliza donde te late tu corazoncito, generalmente tiene estos riesgos expresamente nombrados como cubiertos. Y así te dicen, riesgos cubiertos para la extensión de cubierta. Hasta con ese pleonasmo se llegan a presentar. Y en ocasiones, como te he dicho, lo vimos durante las últimas semanas, meten aquí en explosión, cuando debería ser cobertura básica. Pero está bien, así están diseñadas. Los riesgos causados por naves aéreas, vehículos y humo. Alguna vez te decía durante la charla de contenidos de que hay que tener mucho cuidado porque no siempre denuncian, por ejemplo, naves aéreas. A veces dicen aviones, vehículos y humos. Entonces yo conocí un caso en lo particular donde el ajustador decía que si la póliza decía que la cobertura era aviones, no amparaba que te cayera encima un helicóptero, por ejemplo. Así, literal. Si dice avión, es avión. Así que prepárate, revisa bien qué dice tu póliza, porque cuando lees naves aéreas, pues te cubre cualquiera que pueda caerte de allá arriba del cielo Hasta un dron. hasta un dron. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo diría hasta Ahora, jugar. una duda. En relación a esto que decían del avión y helicóptero, pues la aeronave, una es de ala fija y el otro es de ala rotativa, es la diferencia. Es Pues sí, debatible. pero aquí es donde entramos a los terrenos de la interpretación de la aseguradora. ¿Dónde está la satisfacción mutua? Porque uno no quiere hablar del espíritu de la cobertura, sino de la literalidad de la póliza. Entonces, cuando eso suceda, si tu póliza no dice naves aéreas y dice aviones, pues si te cae un helicóptero, que es mucho más razonable que estés en ese riesgo, por ejemplo, en Ciudad de México, pues vas a tener un pequeño contratiempo porque vas a empezar a discutir si realmente los daños que te cause un helicóptero quedan en cobertura o no. Y cuando lees humo y dices, no, hombre, los vecinos que tienen una chimenea me tienen la casa hiperapestada, pues sí, pero el humo que te amparan es el humo de tu propio siniestro, más no el humo del exterior, a menos de que provenga ciertamente de un incendio. ¿Ok? Son dos cosas completamente diferentes. El ¿Sí? de al No lado, de sí, la carne asada. no, no porque hiciste carnita asada. Imagínate ahí en la casa, aquí en Hermosillo, todos los fines de semana huele a humo y luego a carnita asada.
Me dan ganas de reclamar porque se antoja uno. Y ya no te digo, tocayo, sobre la cobertura de huelgas, alborotos populares, conmoción civil, vandalismo, porque hay pólizas que incluso te hacen N cantidad de definiciones, ¿eh? Algunas te hacen la distinción de los daños causados por huelguistas o durante alborotos populares, y hoy se está popularizando muchísimo que lees tú directamente ahí en tu póliza que tienes cobertura de extensión de cubierta o aliada, como quiera que se llame, estás leyendo que tienes daños causados por huelguistas y todas estas coberturas que aquí se enuncian, conmoción civil, vandalismo, pero en el slip de la carátula te dicen que te los excluyen. ¿Por qué? Porque es un daño tan común el día de hoy. Lamentablemente, nuestro país se está volviendo tan violento que hoy dejas de tener cobertura porque te limitan las condiciones particulares. Entonces, aunque te conozcas muy bien las coberturas particulares, también checa muy bien qué es lo que te limitan en la cobertura, en el slip de tu póliza, porque probablemente por razón de economía no describan exactamente como dice la póliza. Imagínate que en tu slip no diga que no se excluye conmoción civil, ¿ok? Pues va a resultar que en tu cobertura básica sí va a estar amparada. Ya me han tocado casos donde me preguntan por este tipo de diferencias. Oye, Carlos, me excluyeron esta definición y esta no. Y el siniestro ocurrió así. ¿Cómo lo interpreto? Bueno, esas manifestaciones que van caminando allá rumbo al centro en la Ciudad de México, hoy entiendo que hay compañías de seguros que expresamente te eluden de excluyente, te la fijan como excluyente, incluso sobre ciertos pasajes que se acercan a Ciudad de México, al centro de la Ciudad de México. Te dicen, ninguna cobertura por la vialidad de Reforma, por la colonia tal. He visto ese tipo de pólizas para este tipo de cobertura que en teoría tú tomas de manera armada, en un paquetito. Y aquí ya me extendí mucho, tocayo, no sé si voy bien, que... No, vamos bien, nada más. Yo no persona quisiera hacerte una pregunta. Bueno, aquí hay algo que comenta Luis Vázquez, la basura espacial, Ah, ¿cómo queda? si quisiéramos tener aquí a Lindsay, si pudiéramos tenerla, ella y yo creo que te diríamos que no hace diferencia. La basura especial, un Exactamente. meteorito, pues finalmente van a ser objetos que te puedan causar Los daño. Si es objetos caídos del cielo, caídos del cielo. ya me Lo incluyen que aves, caiga, lo que caiga. Mi suegra, hasta hasta la cigüeña. hasta la cigüeña si viene por ahí volando y cae, es un objeto caído del cielo. Ahora, una pregunta, si tú estuvieras de este lado, en el lado que estamos nosotros como agentes, ¿cómo o qué tomarías para tomar la decisión de qué producto ofrecerle a a un asegurado? Si una póliza de riesgos nombrados, como lo estamos viendo, o una póliza a todo riesgo. Híjole, tocayo. Mira, las diferencias de costos son tan menores que a lo mejor nos hemos entretenido estas semanas analizando estas definiciones, porque todavía algunos asegurados las compran, pero la tendencia cada vez más es irnos a las coberturas a todo riesgo. Y entonces lo que terminamos analizando son las excluyentes. Pero ¿qué crees? Te sorprendo. Las excluyentes es todo lo que hemos venido hablando. Ujú. Entonces, ¿Sí? sí podríamos tener una sesión, ya no en diciembre, tal vez por allá en enero, donde hablemos de excluyentes comunes en las coberturas a todo riesgo. Y mejor nos dedicamos a analizarlo desde la puerta trasera. Veamos la póliza desde sus sentidos negativos, desde su forma limitativa.
Es otra forma de estudiar. Es que ahí es donde está el meollo, ¿no? En varias ocasiones creo que tú lo comentaste, eh, es empezar a analizar la póliza desde lo que no te cubre para conocerla bien. Y como dijo otro buen Carlos, que ya lo ubicarás, que es una póliza, no es una póliza a exclusiones nombradas. Sí, es correcto. Es correcto. Hoy los contratos los analizamos por las excluyentes. Bueno, pues prácticamente ya para ir terminando, vuelvo a poner esta lámina porque generalmente me encuentro desde que inicié en este mundo del ajuste, espero que ya se esté viendo la lámina, de los Todavía no. daños causados por obstrucción de bajadas. ¿Todavía no se Ahí ve? está ya. Ya Ok, se ve. bueno. Y es que la obstrucción por bajadas pluviales, literal, acabamos de leer una excluyente. Dice, no te podemos pagar porque la obstrucción no se dio por granizo. El ajustador interpreta que solamente el granizo puede obstruir las bajadas pluviales. Y dices, oye, pero, ¿y toda esta agua que se me encharcó aquí? Porque el huracán me trajo una cantidad insospechada de desechos que no son míos. Oye, yo hago carnes asadas aquí arriba, me salgo a saldear todos los días, está limpio, pero ese día el exceso de materiales ajenos me viene a obstruir las bajantes pluviales. O bien te dice la póliza, siempre y cuando sean de 2 pulgadas de ancho, o te dan alguna definición. Entonces encuentras que lo que tienes es una insuficiencia en la bajante pluvial, porque a veces la cantidad de agua que está cayendo es insuficiente para desahogar por la bajante toda esa agua que me está cayendo y pues empieza a transminar al interior de la casa y dices, oye, pues sí, no tuve un daño, o sea, ¿qué probabilidad hay de que una lluvia extraordinaria me rompa la losa del techo? Pues prácticamente ninguna. Pero si yo tengo un daño causado por obstrucción de bajadas pluviales, define, ve y checa muy bien tu cobertura para ver cuál es la causa efectiva de la obstrucción de las bajadas pluviales. Por eso lo enmarco. ¿Cuál es la causa efectiva? Porque si no está nombrada en la póliza una excluyente a esa obstrucción, cobras. ¿Mm? Entonces, si la póliza dijera que la excluyente es porque se tapó con el granizo, ok, perfecto. Pero si no lo dice, está amparado. Así que tienes que checar exactamente las causas efectivas cuando te encuentres excluyentes dentro de las coberturas accesorias. Suena trabalenguas, pero vuelve o no tocayo a leer la póliza. Sí, y creo que un buen ejercicio es manejarnos y cómo sí. Eh, nosotros, pues, nosotros mismos inventan, una vez que leamos la póliza, imaginarnos X siniestro, ¿no? De la inundación en el techo por exceso de lluvia y ver, ¿va a funcionar o no va a funcionar la póliza? En este caso, si se le estampó un coche a mi casa, ¿le va a funcionar o no le va a funcionar la Claro, póliza? Para nosotros mismos ir testeando la póliza si que tengamos un siniestro abierto. Y excelente. obviamente ante la duda preguntar, ¿no? Y tocayo, faltan 10 minutos. ¿Qué te parece si mejor en la primera semana de noviembre le entramos a este tipo de preguntas? Ahí te pido nada más que anotes todas las que pudiéramos haber dejado ahorita de lado.
¿ok? Y como se nos están empezando a ir, veo que ya somos 162, ya bajamos 15, yo no sé por qué. A lo mejor mi tono de voz los cansa. Estoy extrañando a Anita, estoy extrañando a Lindsay. Ni modo, tocayo. Pero bueno, vamos a poner nuestra última lámina y vámonos Así es. preparando, porque, amigos, esta última lámina es para decirte, esto se cocina aparte. Esto es un tema que vamos a ver durante el mes de octubre. No sé si vaya a ser la primera o la segunda sesión de octubre. Fíjense, estamos en septiembre y ya estamos planeando lo que va a suceder dentro de 2 meses. Dentro de un mes, perdón, dentro de un mes. Pero allá tenemos que entrar al estudio de los fenómenos meteorológicos y los riesgos catastróficos. Porque si quisiéramos hacerlo aquí dentro de esta sección, aún dentro del edificio, tendríamos que analizar excluyentes y coberturas que se toman bajo convenio expreso en los dos principales riesgos catastróficos, que es temblor, erupción volcánica y la de fenómenos meteorológicos. Por supuesto que aquí hemos venido platicando de los bienes como objetos susceptibles de aseguramiento. Pero si te has dado cuenta, todavía no hemos estado hablando propiamente de los riesgos, de los peligros como la causa eficiente que activa la cobertura. Te los he venido esbozando. La diferencia entre que me caiga un objeto caído del cielo, un helicóptero, un avión, una nave, qué significa humo. Tenemos que ponernos en el afán de estudiar, y lo vamos a hacer durante octubre, la causa eficiente. ¿Qué significa? Porque cuando hablamos sobre la causa eficiente, esto es, los seguros son esencialmente contratos de causalidad que van a analizar una causa originaria y su efecto, su consecuencia nociva y perniciosa, que es lo que está asegurado, la consecuencia nociva y perniciosa de un siniestro. Entonces, cuando analicemos la causa eficiente, vamos a analizar la diferencia entre un humo propio y un humo de terceros, entre la combustión espontánea y el incendio. Por ejemplo, ¿qué se produce en los silos? ¿Puede haber incendio en silos? O lo que veo es una deflagración. Te vamos a poner algunos videos muy interesantes de ese fenómeno eh, que se da en particular en objetos que requieren convenio expreso de aseguramiento, como son los hilos. Vamos a entrar a el desglose y el análisis de los bienes que están a la intemperie, pero que se dañan por incendio. Por ejemplo, ¿cuántos casos has visto tú amigo que estás allá del otro lado, en casita, en la oficina, que por un incendio se dañe el asfalto o el concreto de un centro comercial, de un área de maniobras dentro de una maquiladora? Son más bien casos muy excepcionales. Entonces, ¿cuándo aplica? ¿Cuándo no? ¿Cuándo conviene recomendar esa cobertura al asegurado? Tanto como entraríamos a todas las variantes de lo que puede significar vandalismo, daños causados por personas malintencionadas, daños de huelguistas, daños por crimen organizado, qué ampara y qué no ampara nuestras pólizas de seguro. Como ves, los riesgos catastróficos y especiales son tan amplios que a veces por eso querríamos irnos directamente a las coberturas de todo riesgo. Y así que, tocallito, para irnos despidiendo, te la reviro, la pregunta. ¿Tú te decantas por analizar riesgo por riesgo o te decantas por irte directo a la cajita feliz de todo riesgo, todo bien? Bueno, yo en lo personal en la cajita feliz todavía la manejo en algunas ocasiones cuando el negocio es muy chiquito. Sí
sí lo manejo porque no aguanto una póliza más grande y no es un negocio complejo, pues la cajita feliz le cubre perfectamente sus necesidades. Pero ya en otras cosas, yo en lo personal sí me estoy decantando más por lo que es la póliza a todo riesgo, para evitar y evitarme cualquier situación de que se me vaya a ir algo por ahí, y sí me fijo mucho en las exclusiones, ¿no? Estar checando qué es lo que está pasando y sobre todo tener atención porque de repente las compañías la cambian y no avisan y cambia la versión de las condiciones generales y uno se queda con la idea de que son estas que tengo aquí, ¿no? Pero hace 2 días las cambiaron y no te avisaron. No, te voy a decir, tocallito, eh, ahorita para el caso que voy a ayudarle a mi amigo con el tema del investigador, yo quiero estar ahí para recibir al investigador. Resulta que las condiciones generales que indica la carátula de la póliza que le dieron a esta persona, pues no están ni en el sitio web de la aseguradora, no están en la página del RECAS. Y por supuesto, como fue una compra de banco, no voy a decir qué banco para que no vayan y le avisen que aquí lo va a estar esperando Carlos Zamudio, pues no le dieron las condiciones generales. Entonces el asegurado dice, bueno, pues de entrada no sé a qué me vienen a preguntar o qué quieren saber, no tengo ni las condiciones de la póliza para saber por qué no podrían pagarme. Y luego además te encuentras que si las quieres ir a buscar, no están ni en el sitio web de la aseguradora, ni en donde las tiene que publicar por disposición. Todas las de perder. Cuidado con algunos asegurados cuando enfrentan mecanismos de este tipo, asimetrías de este tipo. Bueno, tocayo, y damos al final. ¿Qué te parece si nos despides? Danos un comentario sobre qué experimentaste hoy, qué te llevas y nos dices Que adiós para que experimenté, despedamos con tu... aparte de que mi internet estuvo inestable, este, la verdad me sigo quedando con, con, no la duda, sino con la gran inquietud de seguir estudiando las condiciones generales, eh, más allá de ser el contrato con el asegurado, entre asegurador y asegurado, es la base que a mí en lo personal me ha ayudado a seguir estudiando, me ha ayudado a preguntar, a dar lata a personas como mi tocayo cuando me surgen dudas, cómo aplica, cómo no aplica, y vamos, yo básicamente lo que yo he comentado, a final de cuentas, son cosas que he aprendido de él y de muchas otras personas. Eh, Básicamente es eso, leer, 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 y estudiar y comprender lo que la póliza está diciendo. Y como comenté hace rato, lo que a mí me ha servido es imaginarme un pequeño siniestro o un gran siniestro, cómo funcionaría la póliza que estoy diseñando para mi asegurado, ya sea una póliza normal o una tipo cajita feliz. Pues sí, así es, tocayo. Creo que todos los días nos llevamos algo nuevo. Creo que cada lunes nos llevamos un poquito más de conocimiento a casa. Pues amigos, se nos acabó el tiempo, justo en el momento. Nos vemos dentro de 15 días porque la semana entrante descansamos. Así que gracias, gracias nuevamente, gracias por tu amistad, gracias por tu fidelidad. Hoy llegamos a ser casi 180 personas.